Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Hay varios comentaristas que afirman que el Salmo 2 no es un himno de alabanza o un himno de oración, sino que es un sermón. Y no debe llamarnos la atención de que este salmo esté tan vinculado con el Salmo 1. De hecho, están muy relacionados ambos salmos y nos dan el tono para comprender, para interpretar todo el salterio. El Salmo 2 particularmente nos habla de algo que muchos salmos tratan. Me refiero al gobierno de Dios sobre los humanos y sobre la oposición humana particularmente. Como ya les mencionaba, hay un vínculo entre el Salmo 1 y el Salmo 2. De hecho, muchos líderes de la iglesia los trataron como un solo salmo, entre ellos, por ejemplo, Tertuliano, Justino Mártir, los trataban como un solo salmo. Nosotros vemos que el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, y el Salmo 2 termina: bienaventurados todos los que en él se refugian. Hay una conexión, hay un vínculo entre ambos. El Salmo 1 describe al hombre de Dios, al justo, en contraste con el malvado, con el impío, y el Salmo 2 describe el reinado de Dios en contraste con los rebeldes reyes de la tierra. Y nos dice el Salmo 2 que estos reyes rebeldes de la tierra, a menos que se sometan al Señor, van a perecer, tal como el impío en el Salmo 1 perece. El Salmo 2 nos habla que los pueblos se amotinan y traman cosas vanas. Es decir, traman rebelarse contra Dios. El Salmo 1 nos dice que el justo medita en la ley del Señor. La palabra es exactamente la misma. Es decir, mientras unos meditan, traman rebelarse contra Dios, el otro medita en la palabra del Señor. Entonces, ciertamente hay un vínculo entre ambos salmos. Ahora, la estructura del Salmo 2 es bastante sencilla. Los primeros 3 versículos nos hablan de estos gobernantes que se rebelan contra el Señor. De hecho, dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No es esto una descripción tan vívida
de cómo el ser humano, cómo los gobernantes humanos deciden rebelarse contra el Señor, deciden rebelarse contra la palabra de Dios. Y lo más insólito es que creen que cuanto más sean los que se rebelan, más daño van a poder hacerle al Señor. Siempre ha sido la característica del ser humano. No está contento con realizar él individualmente la maldad. Él busca que otros se reúnan a él para realizar los mismos actos malvados. Pero frente a esta rebeldía humana, la rebeldía de estos gobernantes, hay una respuesta divina a partir del verso 4. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Frente a esta humanidad que se rebela, frente a estos gobernantes que se creen más poderosos que Dios, frente a estos gobernantes que creen que unidos van a poder vencer al Señor, ¿qué hace el Señor? Se ríe de ellos, se burla de ellos. Es como si el salmista nos dijera: ¿qué pueden hacer todos estos reyes de la tierra frente al Señor, Dios Todopoderoso? Los humanos buscan rebelarse contra Dios y descargan toda su furia hacia el Señor, creyendo que algún daño le pueden hacer. Pero el Señor solo se ríe. Solo se ríe. ¿Por qué? Porque Él es el supremo gobernador de toda la tierra. Él es soberano sobre todo y todos. Él se sienta en el trono de los cielos. Él es el creador y el gobernador de todas las cosas. No hay nada que esté fuera de su control, de su dominio. Y los seres humanos fuimos creados para gobernar. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, para que ejerciéramos dominio sobre las otras criaturas. De hecho, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron designados como vicerregentes para gobernar el mundo, la tierra, bajo el gobierno de Dios. Pero ellos se rebelaron y decidieron no someterse a Dios, sino someterse a la serpiente. Después el Salmo continúa en los versos 7 al 9 hablándonos de un decreto divino. Dice: yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí hay una declaración formal concerniente al descendiente de David, que reinaría y que reestablecería el reino de Dios en la tierra. Y habla de su posición legal: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y obviamente nosotros entendemos que se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo, porque Jesús es el Hijo de Dios, quien se hizo hombre y fue designado para cumplir las promesas que Dios le había hecho a David, promesas de ser un rey eterno y de un reino eterno. Y finalmente el Salmo concluye con algunas advertencias a ser sabios. Verso 10: y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. El Cordero de Dios, Cristo Jesús,
es también el león de la tribu de Judá. Y Él un día volverá en gloria y majestad y vendrá a juzgar a todos. Quienes no están unidos a Él por la fe serán lanzados al infierno. Por lo tanto, las palabras de este salmo, las palabras finales de este salmo, son palabras que llaman al arrepentimiento. Aquí está la invitación de la gracia de Dios. Todos los que están en rebeldía contra Dios y contra su Mesías son llamados a someterse al Señor. En otras palabras, a volverse de sus ídolos, a volverse de su odio hacia Dios y caer en adoración al único Dios vivo y verdadero. Queridos, Cristo es el Rey, y todo aquel que le sirve será bienaventurado.